Hola, buenos días, queridos hijos de la parroquia Nuestra Señora del Valle de Luis Guillón. Vamos a compartir la palabra de Dios de este segundo domingo del tiempo de Adviento, este tiempo que nos va preparando poco a poco para la fiesta de la Navidad. Es del Evangelio de San Lucas, que dicho sea de paso, es el Evangelio que en este año nuevo que empezamos vamos a leerlo frecuentemente durante este tiempo litúrgico y este año litúrgico, y dice así: el año 15 del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, siendo Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás, Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó entonces a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Los valles serán rellenados, las montañas y las colinas serán aplanadas. Serán enderezados los senderos sinuosos y nivelados los caminos desparejos. Entonces todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este trocito del Evangelio que les acabo de compartir comienza de una forma un poquito extraña para nuestros oídos, porque es toda una enumeración de un montón de personajes y lugares que obviamente nosotros no tuvimos ocasión de conocerlos, pero la intención del evangelista San Lucas en todo su evangelio es querer llegar a este punto central, que la salvación que trae Jesús es una salvación universal para todos los hombres, no solamente para el pueblo judío en el cual él se encarnó y vivió, sino para todo el mundo. Y por eso, para contextualizar lo que viene a continuación, hace una enumeración de lo que era en ese momento el mundo conocido, que era lo que se llamaba el Imperio Romano. Imperio Romano que, bueno, con la geografía que conocemos nosotros actualmente, de los países que conforman el continente africano, europeo y asiático, era un poco distinto, obviamente, en ese entonces, y el Imperio Romano era el mundo conocido prácticamente en ese entonces, que tenía un emperador viviendo en la ciudad de Roma, y cuyo gobierno se extendía por varios países de lo que hoy es el norte de África, Europa, parte del Asia, y dentro del cual estaba también incluido el pueblo de Israel, la zona donde vivía y donde se encarnó Jesús en el pueblo de Israel. Este nombramiento meticuloso de quiénes eran las autoridades, quién era el emperador en ese momento, que vivían en Roma, y quiénes eran sus delegados, digamos, en las distintas partes del imperio, tanto en Israel como en otros pueblos que eran considerados paganos, porque eran pueblos en los que no se había todavía de alguna forma predicado ni manifestado el poder de Dios y el nombre de Jesús. Bueno, pero nombra a todos para contextualizar, repito, este trozo evangélico y querer decir como mensaje final que Jesús vino para la salvación de todo el mundo, no solamente del pueblo elegido. Tomó un pueblo concreto para encarnarse, y porque en algún lugar tenía que encarnarse y predicar ahí, pero esa salvación que él vino a traer era para todo el mundo, para todos los que no son israelitas, para todos los de cualquier otra parte del imperio, para los paganos, para absolutamente para todos. Ese es el mensaje que todo el Evangelio de San Lucas se va a empeñar en enfatizar a lo largo de las lecturas de este año. Un primer detalle de esta lectura de hoy es que dice que la palabra de Dios fue dirigida a Juan el Bautista, el primo de Jesús, en el desierto. Acá hay dos elementos muy importantes: la palabra
y el desierto. La palabra de Dios es una palabra muy especial porque es una palabra muy poderosa. No es como las palabras humanas que estamos tan acostumbrados a leer o a escuchar, que a veces son simplemente palabrerío, pero no tienen poder. Pueden ser muy hermosas, pueden halagarnos mucho los oídos, pero no son palabras poderosas. Acuérdense que la palabra de Dios tiene poder, por eso se la llama palabra sacramental, que tiene poder de hacer de producir, de provocar lo que anuncia. Y de hecho, acuérdense el relato de la creación del mundo, que Dios, ¿qué medio usó para crear las cosas? Su palabra. Lean el libro del Génesis, los primeros capítulos, y van a ver el relato de la creación. Dijo Dios que se hagan los mares y los mares se hicieron. Dijo Dios que haya tierra sobre la faz del mundo, que crean los animales, que prosperen los sembrados. Dijo Dios y las cosas fueron. Dios crea con su palabra, tiene palabra poderosa. Pero la palabra de Dios, que no solamente es creadora, sino que también modifica el corazón, hay que escucharla en ese contexto, que es la segunda palabra importante de este primer anuncio, que es en el desierto. ¿Y qué es el desierto? El desierto es la posibilidad, más que geográfica o física, porque todos sabemos lo que es un desierto, un lugar seco, inhóspito, sin vegetación, calor, etc. Pero sobre todo el desierto al que se está refiriendo para que la palabra de Dios pueda ser manifestada en nuestros corazones, es el silencio que podamos conseguir en nuestro interior en un momento justamente del año donde todo invita exactamente a lo contrario, al ajetreo, al movimiento, y nosotros no estamos acostumbrados al silencio y al desierto. Y qué bien que nos vendría un poco, porque a veces Dios quiere decirnos algo al corazón y no puede, o lo dice, pero hay otros ruidos que lo tapan. El ruido de la tele, de los mensajitos, de las charlas con unos, con otros, los ruidos del mundo. Hay mucho barullo en nuestro mundo. Así que el desierto, en nuestro caso, tendríamos que buscarlo. Algunos ratitos, algunos momentitos, por si Dios quiere decirnos algo, que encuentre el momento adecuado para hacerlo. Y sin miedo, ¿eh? Sin miedo. Pues acuérdense del libro del profeta Oseas, ese trozo maravilloso donde dice que Dios va a volver a seducir a su pueblo, como un esposo quiere seducir a su esposa o a su novia, y la va a llevar al desierto y le va a hablar al corazón. El desierto no es un lugar de castigo, es el lugar de los enamorados. ¿Cuántas veces se acuñó esta frase que después de una fiesta o de casamiento, qué sé yo, se queda la pareja sola y dice, al fin solos, al fin solos, al fin sin tanto ruido, sin tantas cosas que distraigan alrededor, sin tanta gente, un rato de estar solos, de estar en el desierto, para que Dios no te pueda castigar, sino seducir, volverte a hablar al corazón para recuperar lo que eventualmente se hubiera perdido.